Bueno, eso representa el altar. Ujú. Entonces, pues lo que veía en esa época era que seguía siendo la idiosincrasia del mexicano. Sí. O sea, su actitud de estar metiendo todo, de que lo mezclo, el mestizaje en su máxima expresión, de ya metí la iglesia, ya metí esto. Y más se notó cuando llegó la Revolución Mexicana. Ok. ¿Por qué? Cuando llegó la Revolución Mexicana existía mucho el nacionalismo, Ujú. el sentir a México, y una de las cosas que distinguía a México pues era sus días de muertos. Pero en esa época había el gobierno, una manera de criticar al gobierno era a través de la muerte. Ujú. ¿Sí? Entonces había periodistas que escribían lo que vendrían siendo calaveras literarias, donde le escribían una crítica o un disgusto al gobernante, pero de manera ficticia. ¿Sí? Oye, bueno, ¿tú dijiste calaveras? Yo sí, en la escuela era una obligación. ¿Y te salen? No, pues las copiaba o... Yo digo, Alguna vez sí la intenté, pero yo creo que no pasé de 4 versos. Fíjate, sí, bueno, a mí se me hacían muy fácil esas así como de 4 versos. Por ejemplo, ahorita aquí te puedo armar una, sí, así, sin que lo tuviera predispuesto o planeado. Por ejemplo, algo así se me ocurre. Estaba Dani sentado en su silla cuando vino la calavera y le mochó la cabecilla. O sea, Pero son 2 versos. bueno, sí, pero está sencilla, pero se me hacían fácil hacerlos. De ahí te puedes extender. Sí. No, hay carreras más complejas y que no nada más es una... A ver, dime una de 2 versos. No, dije, hay más complejas. No, la tuya está bien chida. Pero hay más complejas que la rima no es con las mismas letras. ¿Sí? O sea, va con el sonido y la mezcla de los sonidos. Que era la que se usaba en aquel entonces. Pero siempre alusión a la muerte. Y otra de las cosas que también hubo a ir a la caricaturización de la calavera, ¿sí? Para mostrar ese disgusto. Y ahí es donde nace la Catrina Garbancera. La Catrina Garbancera era un dibujo que hacía José Posadas. Donde periodista de esas épocas. Sí, donde hacía una crítica hacia los indígenas que le vendían frutas, verduras y que querían pertenecer a la alta sociedad, pero como que no pertenecían ahí. A ver si caigo. ¿Me estás diciendo que la Catrina que tenemos en la actualidad nació de una crítica de un periodista a una cuestión política? Así es. No chingue. No, y las calaveras, o sea, el nacionalismo mexicano... Ay, las calaveras igual. Sí, eran críticas, pero al final el nacionalismo mexicano, al ser muerte, terminaron metiéndolo ahí. Y es de las maneras en que ya tú en la escuela pues tenías que hacer calaveritas, y ya la Catrina era una referencia, y ya el pintarse las caras de calavera, y ya era una referencia. Sí, recuerdo a mis maestras pintándose y poniéndose los... Yo representé una obra en la secundaria. Fue mi primera obra de primero de secundaria. Yo fui un maestro que era un muerto, que le enseñaba al difunto cómo llegar y cruzar y bla, bla, bla. Y recuerdo mucho que había una compañera que cantaba muy bonito, era alta, y la vistieron de Catrina. Se veía hermosa, todo lo que es. Entonces para mí era una representación de las costumbres mexicanas de una Catrina, pero nunca investigué. Hasta ahorita que estás diciendo... Yo nada más sabía que la referencia era de José Posadas y que después en un mural de Diego Rivera la puso a él y puso la Catrina. Y en algún tiempo se pensaba que Diego Rivera era el que la había pintado. Ajá, de hecho sí. Bueno, yo llegué a pensar que era Diego Rivera, ya cuando investigué. Ajá. Y no, realmente era de José Posadas. De una crítica. Ajá. Pero como el mexicano, lo que te decía esa referencia, tomaba eso, muerte, me meto aquí. Mercadotecnia. Y ahora ya lo tienes como parte del festejo. No, en aquel entonces no era una mercadotecnia. Era un nacionalismo, era ¿dónde meto esto que está reflejando la situación política de mi país en este momento? Pues lo meto en esta celebración porque ahí queda. Y ahí va a estar establecido, ¿sí? Y siguiendo disgustando al gobierno o a los que estuvieran en el poder.
a eso. O sea, era meramente para eso. Sí, no, pues ahí en aquel momento no era de que voy a vender la Catrina como ahorita. Era un movimiento político y que ¿dónde lo meto? Aquí. Para defender mi nacionalismo porque esto es producto mexicano. Y así ya tenemos las ofrendas, los altares, que sea 1 y 2 de noviembre, las calabritas de azúcar, el pan de muerto, y agrégale el papel picado, pero que eso también era para... La gente pintándose de calaveras, hombres, sí, y las mujeres de calaveras. Pero te sorprendes cuando no tenían ya nada que ver. Sí, cabrón. O sea, fue agregado, fuera de tiempo, por decirlo, y que entonces tú ya lo traes y dices, yo veo gente pintada, va a ser 1 o 2 de octubre, me voy a pintar la cara. Noviembre. Sí, 1 o 2 de noviembre, me voy a pintar la cara. Pero no sabes por qué. No. Sí. Ni siquiera sabes por qué el altar, por qué el viento o el papel picado, por qué los niveles de los altares. Pero lo que sí me resultaba absurdo era eso. Sí. ¿Sí? ¿En qué momento metes algo que no pertenece a una celebración? Bueno, hay un desfile, ¿no? ¿Ese también fue por algo así, no? Bueno, sí, es lo que te decía. En la línea del tiempo, en la revolución, se incluyen esos dos. Y entonces ya tienes una celebración que me tocaba a mí con esas características. Ajá. Y ahí yo vi en las noticias que hubo una película aquí en México, que se filmó el inicio aquí en México, que era la de James Bond, Spectre. Yo sí la vi. No la he visto. Bueno, yo sí la vi, y sí, realmente cuando empieza la película, te muestran a un James Bond persiguiendo a alguien, o huyendo de algo, no recuerdo ya eso sí bien, pero va por la azotea de la Ciudad de México, mientras se desarrolla un desfile de Día de Muertos, y toda la gente va bailando, pintada, pero va bailando para ellos. O sea, bueno, al final yo me quedo con eso. Y entonces, mientras se desarrolla la persecución, pues la cámara toma a la gente bailando, sí, claro, disfrutando, dando la impresión de que se ríen de la muerte. Y entonces, pues quedó, a mí sí me impresionó, digo, ya quitando ese análisis, la toma bien padre, sentir ese nacionalismo, porque al final somos mexicanos. Claro. Y tenemos esa característica del mexicano, de que es orgulloso de lo que sea mexicano. Chicharachero. Sí, entonces, pues lo veía y me encantó, o sea, pusieron una canción de fondo y todo chido. Entonces, vieron en México que funcionó, y vieron más que nada en la Ciudad de México que eso funcionó. Y me sorprendió que al año siguiente se iba a realizar el primer desfile tradicional del Día de Muertos en la Ciudad de México. A ver, vuelvo a lo mismo, voy a escuchar muy tonto, pero ¿me estás diciendo entonces también que el desfile se hizo por una película? Sí, es lo que también se me hacía absurdo, o sea, si no hubiese visto, si esa referencia fue la que incluye que el Día de Muertos se celebre, entonces ¿qué estás festejando? ¿Spectre? ¿O estás festejando el Día de Muertos? Porque ese no es algo tradicional, no es algo que... No viene de ninguna, de todo lo que hemos visto y hablado, no está como que, el desfile del Día de Muertos, ¿no? Sí. No existía. ¿En qué se basaría? No existía, y ahorita digo, en el siguiente se basaron en la película, y ahora sí, lo que comentabas, ahora sí el mercadotecnia. ¿Pero en qué se basaría la película? ¿En qué se basaría la película? No, pues tal vez al director le gustaba cómo se ve del mundo. Vamos a representar a México con su Día de Muertos, ¿sabes qué? Un desfile. Sí, pues es que lo que decías, el festejo de Día de Muertos es una celebración mexicana, pero que a nivel mundial se ve, por lo que decía, es un patrimonio de la humanidad. Sí. Entonces, pues, estos directores vieron esa celebración y pues dijo, ¿por qué no lo recreamos en nuestra película? Y también la aventaron en esas fechas más o menos. Y decía ahí la publicación que la directora sintió que era como que algo que podía quedarse en México con él, y funcionó. Digo, eso al año siguiente se repitió el desfile, ¿sí? Pero ahora sí ya patrocinado por el gobierno, por la gente que quisiera participar, y con la... No, y a los mexicanos les haces una cosita y hacen un pedo, ya sea para celebración o para desmadre. Sí, entonces, pues ya ahorita también me sorprendo que no hubo por la pandemia, pero este año se va a volver a celebrar el desfile de Spectre. ¿Dónde? En la Ciudad de México.
Y ahora sí lo que tú decías, ahí sí es por mercadotecnia, ahí sí es por todo el dinero que genera. Sí, claro. Porque la Ciudad de México, lo que decía, la celebración de Día de Muertos es a través del mundo, se ve más en el sur de México, ¿sí? Donde es más tradicional, donde aún se hacen altares casi en todas las casas, y se celebra, se recibe al muerto, al difunto, feliz, jovial, ¿sí? Eso sí, respetuoso. Ajá. Y en la Ciudad de México no tiene ese festejo, pues todo el dinero se está yendo a Oaxaca, a Michoacán y pues no sé qué otras partes haya del sur que tiene mucho, que se celebra tradicionalmente. Incluso ya hasta turísticos son. Uh-huh. Tienen sus hoteles a donde van, llegan. Ah, sí, la derrama económica que genera a nivel mundial la celebración pues es muy alta. Pero sí te digo, me sorprende eso de que cómo el mexicano va metiendo, y va metiendo. No sé, a lo mejor en 2 años hay otra cosa que alude a la muerte, y la van a meter también. Aunque no sea parte de la tradición, sino porque pues es la muerte.